Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece interesante conversar con ustedes después de la presentación que hizo Jerónimo, porque independiente de la opinión que uno puede tener sobre la importancia o la necesidad de una ley sobre protección y preservación de los glaciares, claramente esto no es una medida que un gobierno toma cuando está buscando facilitar o aumentar en periodos de baja del ciclo en cual nos encontramos. En todo caso, le voy a pedir que me excusen, yo voy a leer un poquitito del discurso que voy a presentar hoy día, principalmente porque, como sabemos, esto es un tema bastante controvertido, que actualmente se está discutiendo. De hecho, ayer y en la semana anterior se ha estado viendo esto en el Comité de Medio Ambiente del Congreso. Y para no arrancarme con los tarros, como dicen en Chile, y emitir opiniones off the top of my head, prefiero dedicarme y quedarme exclusivamente con lo establecido en mis apuntes, porque la idea acá es informarles un poco sobre cuáles son las presentaciones que se han hecho al Congreso, la presentación inicial de la bancada de glaciares y después la iniciativa que presentó el Ejecutivo posteriormente, y actualmente en qué estado se encuentra el proceso, y dejar que ustedes determinen y establecen sus propias opiniones sobre el proyecto. El proyecto actual se presentó el 20 de mayo del 2014 por un conjunto de diputados que se llama la Bancada Glaciar, que tiene el objetivo de la protección de los glaciares, en relación al desarrollo de actividades sobre, bajo y en la cercanía de estos cuerpos de agua que puedan significar su detrimento o destrucción. Posteriormente, y en relación a las promesas de campaña de la presidenta Bachelet durante el 2014, el 21 de mayo del 2014, también el Ejecutivo presentó una iniciativa sustitutiva al proyecto que había presentado la bancada glaciar. La bancada, para que tengan claro, está compuesto por Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Luis Lemus, Daniel Melo, Vlado Mirosevic, Andrea Molina, Leonardo Soto, Camila Vallejo y Patricio Valispín. Actualmente, como les informé, esto se presentó en 2014 y actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa se encuentra en todo caso dentro de un contexto que tenemos que ver, un contexto más amplio. Se enmarca dentro del fenómeno que nosotros entendemos como una preocupación mayor sobre el medio ambiente que se fue desarrollando dentro del siglo XX y principalmente en Chile en los últimos 20 años. Nos referimos a una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de que el desarrollo humano se realice de una manera sustentable, buscando una convivencia armónica entre el desarrollo social y el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Existe una preocupación marcada sobre el desarrollo que ha contribuido al calentamiento global y los efectos visibles de este cambio climático y el retroceso, por ejemplo, de los glaciares, la escasez de agua dulce, la desertificación y la sequía que afecta el consumo humano, el sector agrícola y el productivo, entre otros. Existe también hoy en día un rechazo por parte de la ciudadanía hacia industrias que realizan actividades de una manera que anteriormente podrían haber sido aceptadas como un costo para el desarrollo del país, pero hoy son objetadas. Hemos visto esto en la industria minera, pero también en la industria de generación de energía, forestal, automotora, agropecuaria y muchas otras. Estos conceptos se encuentran además reflejados e impulsados por los nuevos movimientos sociales a nivel global y en Chile, que recojan estas preocupaciones medioambientales y ejercen una influencia sobre las políticas públicas del país. Y lo que quiero decir es que este proyecto independiente, porque está en un periodo muy inicial de su tramitación o bastante inicial, estos movimientos sociales y estas preocupaciones sociales se encuentran reflejados en este proyecto y independientemente de las modificaciones, algo va a salir, alguna nueva ley vamos a tener que establece un nuevo piso respecto al reglamento de glaciares, cual vamos a mencionar en nuestra conclusión. Existen aproximadamente 24.000, algunos dicen 31.000, hay distintos estudios, glaciares en el lado chileno de la cordillera. Y una parte muy relevante de los proyectos mineros se superponen con los glaciares
o con áreas en cuales el desarrollo podría afectar los glaciares. También se ha visto en los últimos años casos que todos conocemos, no es necesario nombrar los proyectos particulares, pero en cual se ha visto que proyectos mineros han tenido efectos que se entienden como negativos sobre los glaciares. Todo lo anterior ha permitido que esta norma y esta ley que se está discutiendo tenga un impacto en los movimientos y que tenga un apoyo bastante amplio en la ciudadanía. De hecho, anoche en un programa de televisión en La Mira, donde se habló sobre la escasez de recursos hídricos en el país, indirectamente se tocó la necesidad por la iniciativa que tenían de proteger los glaciares como reserva de agua para el país. Ahora, esta iniciativa no se enmarca solamente dentro de la ley de glaciares. En los últimos 7 años, la regulación en relación a los glaciares se ha proliferado inicialmente mediante la creación de unidades especiales en los servicios sectoriales y la implementación de programas y políticas públicas para luego evolucionar en modificaciones a los cuerpos normativos, reglamentos y las legales preexistentes. Actualmente se encuentran, además de esta ley, se encuentran en tramitación 3 proyectos que abordan la protección de los glaciares de manera específica. Pero la historia que nosotros estamos viendo, en el 2008 se creó la Unidad Geológica de Nieves de la DGA, después el inicio del inventario público de glaciares, la modificación del reglamento de la CEA que incorporó menciones especiales en relación a los glaciares. Después, posteriormente, en 2009, se aprobó la Política Nacional de los Glaciares por la CONAMA y la Estrategia Nacional de Glaciares de la DGA, que actualmente se recoge en la iniciativa del Ejecutivo. En 2010 modificaron la Ley de Base General del Medio Ambiente, estableciendo la creación del Ministerio de Medio Ambiente, proyectos o actividades que requieren un estudio de impacto ambiental que se localicen próximos a los glaciares, se agregó a esta norma. Y lo mismo, los mismos requisitos obviamente para los glaciares que están ubicados en áreas protegidas. Posteriormente, toda esta institucionalidad que había quedado como ley quedó en efecto el 2012 y el 2013 nuevamente se modifica el reglamento o se modifica el reglamento de la CEA y considera expresamente los glaciares en su texto y aumenta la exigencia en la línea de base para los estudios de impacto ambiental. El 2014 entra otra normativa que afecta expresamente los glaciares, que es el proyecto de ley de biodiversidad y áreas protegidas. Por eso vamos a ver que, independiente de lo que vemos hoy día en relación a la ley sobre glaciares, los glaciares están mencionados en estas otras normas y va a ser importante de analizar, por ejemplo, si uno encuentra que hay mejoras o omisiones en la ley de glaciares, cuáles son las menciones que existen en estas otras normas, porque si es que hay contradicciones o si encuentra que una norma te beneficia, también va a tener que entender las otras normas para asegurar que estás en cumplimiento con los reglamentos existentes. El proyecto que se presentó el 2014 por la bancada glacial se pretendió evitar o reducir los efectos negativos de carácter significativo sobre los glaciares y su entorno, aún aquellos que encontraban justificados jurídicamente conforme a las normas existentes. O sea, lo que pretendía esta norma era no solamente afectar los proyectos futuros, pero afectar también los proyectos actualmente que están funcionando bajo régimen. Se establece que los glaciares son ecosistemas complejos con dinamismo propio y que se encuentran asociados a ambientes o dominios glaciares y preglaciares, reconociendo la existencia de un ambiente glacial, comprendido como el territorio en altas latitudes o cimas de montaña, en el límite sobre las nieves permanentes, donde las temperaturas predominantes durante todo el año son inferiores al 0 Celsius y la fusión es muy débil o nula. Son objetos de protección y preservación por parte del proyecto de ley los glaciares blancos, los glaciares de roca y permafrost. Permafrost se entiende como la capa de suelo que, al estar expuesta permanentemente a temperaturas bajas, se congela y contiene agua debajo de la tierra. Se incluye el deber en esta norma de protección y preservación al ambiente preglaciar además, el cual se entiende como todo el territorio donde se encuentran geoformas generadas por la acción cíclica del congelamiento del agua y el deshielo,
sea en lapsos anuales o en un mayor espacio de tiempo. Entre las novedades que introduce, entonces eso estamos hablando de no solamente el glaciar y el permafrost, pero también toda el área que puede estar afectado o parte de ese ecosistema. Entre las novedades que introduce este proyecto es que se establecen los glaciares como bienes nacionales de uso público, impidiendo que puedan ser objeto de posesión o dominio, dado que que están excluidos constitucionalmente de la libre adquisición por parte de particulares. Se prohíben actividades que generan impactos significativos o daños irreversibles en los glaciares, estableciendo un alcance amplio a estas expresiones. Y se crea un registro nacional de glaciares a cargo de la Dirección de Aguas, en base a un inventario público de glaciares. Por su parte, el proyecto afecta directamente tanto a titulares del proyecto o actividades que ya se encuentran en respectivos permisos ambientales, como a aquellos que están en vías de desarrollo para obtener aquellos permisos. Por lo tanto, proyectos que han intervenido glaciares o su ambiente, proyectos que están actualmente en regla, tendrán un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia del reglamento de esta ley para informar a la autoridad y someterse a una auditoría ambiental nueva, en virtud del cual se identificarán y cuantificarán los impactos generados, resultando en la implementación de medidas y planes de reparación y reconstitución de glaciares. O sea, si tuviera un proyecto que actualmente está funcionando bajo las normas actuales, una vez que entran una vez que se dicta el reglamento de la propuesta de la bancada de glaciar, se va a someter a una nueva revisión donde se podrán modificar los permisos actuales bajo cual están funcionando. Asimismo, en caso de proyectos que se desarrollan o contemplan desarrollar actividades prohibidas que se encuentran con una resolución, con una RSA favorable o estén en vía de obtenerla, mediante un estudio o declaración de impacto ambiental, tendrán un plazo de 180 días también para informar este hecho a la autoridad, debiendo cesar dichas actividades hasta que el reglamento se dicte. O sea, está funcionando. Una vez que entra la ley en vigencia, tiene que congelar la actividad hasta que salga el reglamento, y una vez que sale el reglamento, van a hacer una revisión de su proyecto. Posteriormente, bueno, una cosa de mencionar ahí es que aún la bancada glaciar no está estableciendo que hay una cese de actividades en todos estos proyectos. No sé si no se atrevieron o cuál es el fundamento, pero no establece que una vez que se dicta esta norma, ni el reglamento, actividades que actualmente se están realizando en glaciares tendrán que frenar. Lo que está estableciendo es que serán sometidos a una revisión. Posteriormente, la presidenta Bachelet, como dijimos en su discurso el 21 de mayo del año 2014, y con el objeto también de cumplir su promesa de campaña, presentó una indicación sustitutiva. Bueno, presentó tres distintas indicaciones sustitutivas. Una que tenía que ver con la reforma del Código de Aguas, para hacerlo calzar con esta nueva iniciativa sobre glaciares, y también amplió lo que correspondía a la ley sobre biodiversidad y áreas protegidas. Y finalmente también incluyó una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre protección y preservación de glaciares. O sea, quiso modificar lo que habían presentado en la bancada glaciar. Esta modificación tenía como objeto limitar un poco la prohibición absoluta que estableció la bancada glaciar y hacerlo algo más relativo, por lo menos así lo entendieron los grupos ambientalistas. El proyecto que introdujo ha sido criticado por grupos ambientalistas porque ha manifestado sus aprensiones respecto de la disconformidad por este sector, dado que restringe las protecciones contempladas en el proyecto original, y también porque hace más débil algunos reglamentos institucionales que habían implementado. La indicación sustitutiva del texto limita la protección a los glaciares, incorporando una definición de glaciar más cercana a los estándares internacionales empleados por el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change. El Ejecutivo establece que se deben declarar mediante un decreto supremo reservas estratégicas de glaciares
determinado por ciertos supuestos que puede establecer el Consejo de Ministros. Adicionalmente, las actividades que afectan glaciares o su entorno solo estarán prohibidos en caso que estos se ubican también en una reserva de región virgen o un parque nacional. O sea, lo que está estableciendo el Ejecutivo es que si estás en el catastro, en el registro de reservas estratégicas de glaciares, o si estás en una reserva de región virgen o un parque nacional, ahí están prohibidos las actividades que podrían afectar los glaciares. En todas las otras áreas se tiene que someter por regla general a lo que conocemos como los estándares ahora de la evaluación de impacto ambiental, que es la misma norma que aplica ahora a todos los glaciares, salvo los que están en parques nacionales. No obstante eso, también se aumentó los requisitos a través del cual se va a revisar el estudio del impacto ambiental en estos casos, pero lo que hace es que retira de la protección absoluta una gran parte de los glaciares, aquellos que no están en esta reserva estratégica y los que no están en una región virgen o un parque nacional. Por lo tanto, por aquellos proyectos que no caen en las clasificaciones que se prohíbe la actividad, efectivamente se elevan los estándares en materia de evaluación de impactos ambientales, exigiendo un estudio, siempre un estudio, no se puede en estos casos hacer una declaración de impacto ambiental, exigiéndose un estudio de impacto ambiental de forma obligatoria, en caso de obras, programas o actividades que se desarrollan en un glaciar o su entorno o pueden afectarlo. También se crea un nuevo PAS, un nuevo permiso ambiental sectorial especial para proyectos de este tipo a cargo de la DGA. Además, se van a aumentar en este proyecto las atribuciones de la DGA para fiscalizar y implementar sanciones paralelas a aquellas de la Superintendencia del Medio Ambiente. Finalmente, se establece un régimen transitorio en virtud del cual los proyectos que ya cuentan con una necesidad favorable, que desarrollan actividades prohibidas según esta ley, deberán, dentro de un plazo de 90 días hábiles, entregar un informe técnico describiéndolos al Ministerio del Medio Ambiente, que podrá exigir una nueva revisión de su RCA y solicitar modificaciones a esta. Sin embargo, luego de esta presentación de la iniciativa, la bancada glaciar en estos días, en la discusión que se está realizando en la comisión, ha repuesto su iniciativa original. O sea, entró la bancada glaciar, presentó su programa bastante prohibitivo, entró el Ejecutivo que lo limitó de alguna manera y ahora en la discusión que se está realizando en la comisión está siendo rechazado por los miembros de esa comisión y están volviendo a la carga, por decirlo de alguna manera, con su proyecto inicial. Ahora, hay que entender un poquitito de cómo funciona la tramitación legislativa. En este momento estamos solamente en la revisión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Posteriormente, una vez que ellos resuelven y votan al respecto, esto va a irse a una votación en la Cámara de Diputados en la sala. Una vez que sale un proyecto de la Cámara de Diputados, va a ir a la comisión correspondiente del Senado, donde ellos van a analizar el proyecto y posteriormente va a votarse en sala en el Senado y hay una posibilidad que tengan que entrar a una comisión mixta para revisarlo entre las dos cámaras y si no, posteriormente se promulga. Entonces, falta mucho para que este se transforme en ley y falta mucha discusión entre las partes. Asimismo, esto no es un proyecto que tiene urgencia, entonces uno podría estimar que al menos unos 12, 18 meses hasta que estamos acercándonos a un proyecto que podemos entender realmente su contenido, pero queríamos explicarles un poquitito cuál es el impulso original de la bancada y cuáles han sido las iniciativas que han propuesto el Ejecutivo. Lo que sí es que podemos entender, por las razones que hemos indicado, que al menos va a salir un nuevo piso de este proceso, un nuevo piso que va a significar una restricción adicional a los proyectos que se van a realizar en las áreas de glaciares o las áreas alrededor de los glaciares y además va a requerir que los proyectos actuales se sometan a una revisión nueva
de sus actividades al momento que se dicte la ley o el reglamento correspondiente. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esa realidad y al mismo tiempo entender, o la industria podría entender cómo pueden empezar a desarrollar o mejorar el desarrollo de de las mitigaciones de los efectos que tienen en esta zona. Para concluir, tenemos varias consultas que podrían saltar de este proyecto y simplemente algunas vamos a dejar ahí para que lo tengan presente. ¿Es necesaria una nueva ley? Muchos han argumentado que con el sistema de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental que actualmente existe, es suficiente porque establece las políticas, los mecanismos que permiten a la autoridad analizar un proyecto mismo y su debida protección del medio ambiente. ¿Es el sistema de evaluación de impacto ambiental el mecanismo idóneo? Algunos proponentes dicen que no lo es porque deja demasiada discreción. ¿Es la DGA el servicio idóneo para estar haciendo las fiscalizaciones cuando sabemos que la DGA hasta hace poco tuvo que ser fortalecido porque no tenía suficientes atribuciones y capacidades para fiscalizar sus obligaciones actuales? Y finalmente, ¿cuál es el equilibrio que queremos buscar entre la industria y la protección del medio ambiente? Se me acabó el tiempo, así que agradezco su atención y aquí estamos por cualquier consulta.